Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos la primera noche juntos de Jinshi y Mao Mao. Alerta de spoiler, veremos contenido del volumen 13 de la novela ligera. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Ellos ya han avanzado en su relación. Tras todo lo acontecido en su segundo viaje a la capital occidental, por fin han regresado a su casa a la capital imperial, y Mao Mao ya reconoció sus sentimientos por Jinshi, aceptando tener una relación de pareja con él. Contexto completo en el video llamado Jinshi y Mao Mao por fin son novios y se besan. Ahora que ya están en casa, eligen llevar su relación de forma discreta, porque ser novia del príncipe imperial que tiene derecho al trono no es algo fácil. Así que hacen lo posible por estar juntos sin que nadie se entere, aunque esto es un secreto a voces. De hecho, Jinshi todavía no se la creía de que por fin Mao Mao le había dicho que sí. Después de tantos años de haber sido rechazado y esquivado, él se conformaba con que Mao Mao le tuviera cierto afecto, pero tenía que autoconvencerse de que ya era su novia y aceptar este hecho. Aquí todos guardamos un minuto de silencio para aplaudirle a Jinshi, gritándole que sí se pudo, y como todo esfuerzo tiene su recompensa, Mao Mao ya está lista para pasar la noche con él. Al haber regresado al palacio después de todo un año de ausencia, estaban cargados de trabajo, y Jinshi, el más atento, le enviaba frecuentemente cartas a Mao Mao para actualizarla de cómo marchaban las cosas. Evitaba decir palabras románticas o algo así, tanto porque no es su estilo como por si alguien abría la correspondencia. Sin embargo, de forma sutil, en su última carta le dijo a Mao Mao que tenía el deseo de hablar con ella y estaría bien hacerlo cuando ella tuviera tiempo. Fue una forma discreta de decirle que quería verla, pero también podía interpretarse de diferentes formas. A final de cuentas, no dijo ni día ni hora, sino que ella viniera cuando pudiera. Pero que una dama soltera y joven fuera llamada por un hombre para asuntos no laborales e ir a visitarlo a su humilde mansión tenía una implicación socialmente señalada como de carácter romántico. Aunque Jinshi solo lo hubiera llamado para hablar, los que se quedaban afuera y se dieran cuenta de su visita no sabrían que solo iban a compartir una tacita de té. Todos iban a pensar cosas cochino-puercosas, y esto fue lo que le explicó Suiren a Jinshi cuando él llegó a su cuarto y percibió el olor a incienso más fuerte de lo normal. Y es que la habitación de Jinshi tenía un ambiente bastante romántico e íntimo. Al principio, Suiren le dijo que estaba imaginando cosas, pero luego Jinshi vio que en la cena había alimentos que elevaban el vigor y la energía, como si esa noche fueran a hacer bastante ejercicio. Además, aunque Mao Mao es muy lista mentalmente, físicamente no es la que mejores habilidades tiene. Suiren siguió diciéndole que solo deliraba, pero Jinshi también se dio cuenta de que Ba Seng no estaba de guardia, y se supone que esa noche le tocaba estar ahí. Jinshi sentía que no estaba loco y que era Suiren quien tramaba algo, pues el baño estaba decorado con pétalos de flores y aparte el agua estaba preparada para mejorar la circulación y el metabolismo del cuerpo. El dosel de su cama tenía decoraciones florales. Con todo esto, Jinshi sintió que Suiren ya no podía seguir haciéndolo tonto, pues él conocía todos esos trucos de seducción. Y si Suiren estaba actuando de esa manera, significaba que alguien iba a venir a visitarlo esa noche, recordando cómo unos días antes le envió su última carta a Mao Mao, preguntándole a Suiren si por eso había hecho todos esos preparativos en el cuarto. Ella respondió que sí, feliz de la vida. Jinshi, el más nervioso y virgen, apagó el incienso y las velas, abrió las ventanas para ventilar el fuerte olor, recogió los pétalos de la cama y los echó a la basura, mientras guardaba los bonitos jarrones de flores que daban un aire romántico y seductor. El pobre estaba muy agitado de que Mao Mao llegara pronto y pensara cosas pervertidas, preguntándole a Suiren qué era todo eso que ella había preparado. Suiren, la más feliz del mundo, pensando que esa noche harían a su bisnieto, le dijo que ya se había dado cuenta de que Mao Mao por fin correspondía a sus sentimientos y ya era hora de hacer el delicioso porque ya se les estaba pasando la edad para tener hijos. Además, no fuera que Mao Mao se arrepintiera de estar con él. Suiren admitió que Mao Mao fue bastante difícil de conquistar. Muchas veces estuvo preocupada por Jinshi,
pues aunque él era el más codiciado por todos, Mao Mao no le lanzaba ni una migaja de amor, y por eso, ahora que ya le correspondía, había que amarrar las cosas practicando para hacer bebés. No sea que Mao Mao diga que siempre no y Jinshi se quede solo toda la vida. Jinshi estaba con la boca abierta, nervioso y sorprendido y hasta intimidado por la intuición de Suiren, quien lo miraba pícaramente, pensando que esa noche él dejaría de ser virgen. Pero él comentó que esos preparativos eran demasiado inclinados a una noche apasionada, a lo que Suiren le dijo que cuando un hombre invita a una dama que es su novia a su habitación, no es para jugar lotería, sino para tener puntería. Además, aunque Mao Mao era una jovencita virgen, se sabía el Kama Sutra de memoria, y al haberse criado en el barrio del placer, sabe perfectamente lo que significa socialmente que un hombre la llame a sus aposentos en su tiempo libre. Ante estas palabras, Jinshi, el más casto, le dijo escandalizado que fuera más sutil al hablar de esas cosas que hacen los adultos cuando están solos por la noche en una cama, pero luego se dio cuenta de lo que él mismo había dicho, revelando sus deseos sin querer, pues a final de cuentas sí tenía el deseo de estar con Mao Mao como hombre y mujer. Se dejó caer en el borde de la cama, algo inquieto por no saber qué hacer. A medida que pasaba el tiempo, dejó de sentir vergüenza para dar paso al anhelo de lo que podría pasar esa noche. Intentando calmarse, tomó de un vaso de agua que estaba colocado junto a la cama. El líquido tenía un sabor extraño, similar al alcohol, y le preguntó a Suiren qué le había puesto, ya que él comenzaba a sentir el cuerpo caliente y a sentirse eufórico. Suiren respondió que solo le echó un poquito de vigorizante y que no era venenoso, a lo que Jinshi, con el corazón acelerado, le dijo que eso le parecía obvio, espantado y avergonzado porque sabía que Mao Mao se daría cuenta de ese detalle. Suiren, algo molesta porque su joven amo no apreciaba sus esfuerzos, retiró la jarra de agua y Jinshi trataba de calmar su corazón que ya estaba a 1000 por hora, respirando profundamente. Él se preguntaba por qué estaba tan nervioso si ya era un hombre de 22 años hecho y derecho. Se supone que ya sabía lo que era que muchas mujeres se colaran a su dormitorio, pues en el pasado había sentido los cuerpos voluptuosos de varias mujeres presionándose contra el suyo, labios intensamente rojos queriendo besarlo, pero en esos momentos el aroma del incienso sofocante le provocaba náuseas, y cuando los guardias se llevaban arrastrando a esas mujeres, él las miraba de reojo mientras gritaban por querer estar con él. Por estas experiencias, Jinshi creía que ya lo sabía todo sobre las mujeres, pero ahora se identificaba con el dicho de la rana en el fondo del pozo, y pensar en la palabra rana le hizo sentirse incómodo regresando a ver hacia sus partes íntimas. Reflexionó en cómo Mao Mao lo había influenciado, pues generalmente uno no llamaría rana a sus genitales. En ese instante, Jinshi se dio cuenta de que su rana era como Frankenstein, pues tenía vida, y le hablaba para que se calmara. Pensaba en recitar las escrituras o tal vez practicar artes marciales para distraer a su rana, pero justo en ese momento llegó Mao Mao. Suiren, imaginando que esa noche sería la gran noche, la recibió más contenta que de costumbre. Mao Mao, por su parte, estaba casi igual que siempre, con su voz perezosa y apática. Jinshi ajustó su cuello, se ocultó la rana y respiró hondo, intentando parecer que no pasaba nada mientras se dirigía al salón a recibirla. La saludó lo más normal posible, invitándola a beber algo. Si fuera un día normal, Suiren serviría té, pero hoy era diferente. Estaba sirviendo un rico licor destilado. La bebida era fuerte y normalmente a Jinshi no se le permitiría beberlo, ya que afectaría su trabajo al día siguiente, pero esa noche estaba servido en abundancia. Al parecer a Suiren no le importaba que el joven amo no fuera a trabajar al día siguiente. Los ojos de Mao Mao brillaban de felicidad ante el alcohol, babeando por beberlo. Sin embargo, Jinshi, celoso de que la bebida le robara la atención de su gatita, colocó un plato de aperitivos frente a ella, pero ella los ignoró, solo le interesaba el licor. Para hacer ameno el ambiente, le preguntó cómo iba el trabajo. Ella respondió que el primer día encontró un cadáver en la habitación del excéntrico estratega y ella hizo la autopsia. Típico de Mao Mao comenzar con cosas fuera de lo común. Ella continuó diciendo que no fue el viejo pedorro porque es un debilucho y no podría cargar un cuerpo humano. Jinshi, al recordar este hecho de Lacan, miró a Mao Mao, quien también era débil físicamente como su padre, pensando en su resistencia. Al mismo tiempo, se preguntó si el estratega sabría que Mao Mao estaba en su residencia esa noche, a solas con él.
Este pensamiento lo aterraba. Mao Mao, por su parte, disfrutaba del licor preguntándole cómo le iba en su trabajo, a lo que él respondió que todo seguía igual. Pero Mao Mao sabía que Jinshi trabajaba en exceso y solo estaba vivo porque era joven y tenía energía. Jinshi le ofreció de cenar y aunque ella quería hacerlo, se detuvo, lo que le pareció extraño. Preguntando por la razón, ella bajó la mirada y le dijo que hizo preparativos para esa noche. Jinshi se quedó serio, dándose cuenta de que, aunque Mao Mao parecía igual que siempre, su piel se veía más tersa. Su bronceado que había adquirido en su viaje a la capital occidental había disminuido y no traía sus pecas, pero sí venía maquillada discretamente con un poco de polvo blanco en el rostro. A pesar del aroma del incienso en la habitación, Jinshi pudo captar un ligero olor a aceite perfumado proveniente de Mao Mao. Su cabello también estaba ligeramente húmedo, lo que indicaba que se había bañado antes de venir. Mao Mao vació su copa yendo a enjuagarse la boca. Esto se le hizo extraño a Jinshi, ya que normalmente ella se acabaría la botella completa y pediría más. Pero esta vez no lo hizo. Después lo sorprendió siendo bastante directa, diciéndole que ya era hora de que fueran a su habitación. Jinshi, nervioso, se preguntó si estaba soñando y que no debería hacerse falsas ilusiones. Lo más probable es que la ida a su cuarto terminara como siempre, con ella revisando su herida del costado y ya. Pero en eso, Mao Mao le preguntó si estaba nervioso. Él respondió que no era eso lo que lo tenía pensativo, notando que, aunque ella parecía calmada como siempre, había algo en su expresión que la hacía verse un poco incómoda. Jinshi quería aclarar las cosas en ese momento, preguntándole si sabía lo que implicaba entrar a su habitación con él. Ella respondió que sí. Él agregó que no era para cuidarlo de ninguna enfermedad o curar heridas. Mao Mao dijo que estaba preparada y había traído todo lo necesario. Esto hizo que el rostro de Jinshi se sonrojara como nunca antes. Intentaba mantenerse sereno, pero la situación le resultaba abrumadora y se dio la vuelta para no mostrar su expresión a Mao Mao. Suiren había desaparecido y tampoco estaban los guardias que usualmente estaban en la puerta, y por supuesto Basen tampoco estaba presente. Jinshi se armó de valor y le preguntó si se daban un baño. Mao Mao dijo que ya se había bañado, pero podía volver a hacerlo si él lo deseaba. Él dijo que no hacía falta, de hecho ya sabía por su aroma que Mao Mao venía bañada, pero estaba tan nervioso que incluso tuvo que colocar una mano en su pecho intentando calmar los atronadores latidos de su corazón. Era el propio Jinshi quien quería bañarse otra vez, porque estaba sudando de tantos nervios, pero ya no podía detenerse a hacerlo, así que decidió ir a su habitación. Se preguntaba qué debería hacer a continuación. Ya no podía esperar a que su corazón se calmara y su rostro seguía rojo, pero ya no le importaba. Así que cargó suavemente a Mao Mao en brazos, percibiendo el peso de su cuerpo y el olor de su cabello. Él volvió a preguntar si estaba segura de lo que iban a hacer. Mao Mao respondió algo molesta por repetir lo obvio, que ya le había dicho que estaba preparada, mostrando su clásico toque de desdén que había conquistado a Jinshi. Ambos estaban bastante nerviosos y saber que ella también lo estaba le dio a Jinshi un poco más de confianza. Intrigado, le preguntó qué tipo de preparativos había hecho. Mao Mao contestó que se saltó el desayuno y la cena, había dejado de beber agua desde el mediodía y quiso evitar el licor, pero estaba demasiado delicioso que no lo pudo rechazar, así que se limitó a tomar una sola copa. Jinshi no entendía la razón de todo esto, pero ella siguió explicando que originalmente debería haber dejado de comer 3 días antes y de beber agua desde ayer, pero como estaba agotada por el trabajo del día, no pudo hacerlo, disculpándose. Todo este proceso era una regla en la casa verde y gris cuando un cliente paga por una virgen. Para evitar errores, así preparaban los cuerpos. Aguantar unos días de hambre y sed es mucho mejor que causar un desagrado y recibir un castigo por ello. Jinshi, sorprendido, dijo que no era como si lo hubiera comprado o algo así, sintiendo cómo su rostro se tensaba. No quería que ella pensara que la trataba como un objeto, pero Mao Mao continuó diciendo con una mirada seria que no estaba segura de poder desempeñarse bien. Él había olvidado que ella tenía el alma de una artesana que lo daría todo en cualquier cosa que hiciera. Y esa noche ella venía determinada a entregarse por completo y comprometida a darlo todo para estar con él. Mao Mao preguntó si podía tomar agua, pero no porque tenía sed, mostrándole a Jinshi un paquete de tela que tenía varios objetos. Algunos eran hierbas envueltas en papel y otros eran herramientas que Jinshi no reconocía.
preguntando perplejo qué era todo eso. Ella mencionó el nombre de plantas prohibidas en la corte imperial, pues eran abortivas, aclarando que quien las tomaría sería ella, hablando con total seriedad, explicando que había otras opciones más físicas pero con baja efectividad, mostrándole un condón hecho de intestinos de vaca, agregando que si no le gustaba podía evitar usarlo, aunque no sabía si el tamaño se ajustaría a su enorme y espléndida rana. Eso era todo lo que había podido conseguir en el Barrio Rojo en esos momentos. Mao Mao guardó el condón y Jinshi, sorprendido, entendió que ella traía un montón de métodos anticonceptivos calculando cada detalle. Después el rubor se desvaneció de su rostro mirándola preocupado. Sentía que un frío intenso lo invadía cuando ella dijo que al haber aceptado sus sentimientos y tener una relación con él, también aceptaba las consecuencias de esa decisión. Si algo sucedía entre ellos, él debería tener claro que es porque ella estaba de acuerdo. A pesar de todo, no tenía intenciones de convertirse en enemiga de la emperatriz Gyokujou. Jinshi apretó los labios con fuerza, sabiendo lo que significaban sus palabras. Se había dejado llevar demasiado por la emoción y el deseo de estar con Mao Mao. Aunque para ella, él solo era Jinshi, ante la sociedad, él era el hermano menor imperial, Kasuigetsu, el príncipe de la luna. Un hombre poderoso que tenía el derecho al trono. El hijo de Gyokujou aún era un niño pequeño y tenía rasgos extranjeros como su madre. La gente del reino no aceptaba fácilmente a alguien pelirrojo y de ojos verdes en el trono, por no decir que los niños siempre corren mucho riesgo de perder la vida. Si Jinshi tuviera un hijo con una joven, aunque no se hubiera casado, ese niño también tendría derecho al trono. Si se agrega el hecho de que esa mujer fuera Mao Mao, la hija del gran comandante Kan Lakan, princesa legítima del antiguo y respetado clan La, muchas personas asumirían que se ha formado una nueva facción dentro de la corte a pesar de que el estratega fuera alguien neutral. Aunque ni Jinshi ni Mao Mao tuvieran deseo de ser emperador y emperatriz, su relación y sus posibles hijos serían vistos como amenaza para Gyokujou y su hijo, por no decir que la facción de la emperatriz viuda siempre ha querido que Jinshi ascienda al trono, y cualquier hijo, aunque fuera ilegítimo, si nacía cuando el padre poseía un cargo o estatus determinado, los descendientes tenían derechos acorde a ese rango, sin importar si el padre lo perdiera después. Tener un bebé en esos momentos sería un problema que afectaría a Mao Mao en muchos sentidos. A sabiendas de todo esto, ella tomó las precauciones necesarias para evitar un embarazo. Mao Mao siguió diciendo que también ha seguido su ciclo menstrual y era un día relativamente seguro, aunque si saliera embarazada, ella sabría qué hacer al respecto. No iba a tenerlo ni a criar al niño en secreto. Aunque sus palabras parecían crueles, eran racionales dadas las circunstancias. No quería errores. Con un profundo sentimiento de culpa y tristeza, Jinshi abrazó fuertemente a Mao Mao, pidiéndole perdón porque no quería que ella se sintiera incómoda ni obligada a todo esto, apoyando su frente en su hombro. Ella le dijo que no era necesario que se disculpara, mientras le daba unas palmaditas en la espalda. Jinshi se dio cuenta de cuán afortunado era por haber conocido a alguien como ella, y eso le aterraba, porque no quería perderla. Volvió a decirle que lo perdonara, y aunque le costaba dejarla ir, porque realmente quería estar con ella y consumar su amor, decidió soltarla, reprimiendo el deseo de seguir abrazándola. Se dejó caer sobre la cama, diciéndole a Mao Mao que regresara a su casa y podía llevarse la cena, ya que lo más seguro es que tuviera hambre. Mao Mao estaba sorprendida, sin entender muy bien qué pasaba. Cuando quiso poner un pero, él dijo que no había peros, que debía comer bien e hidratarse. Jinshi se cubría la cara con ambas manos, pues le costaba hacer lo que estaba haciendo, pero prefirió ser un caballero y no tocar a Mao Mao de momento hasta resolver sus problemas familiares. Mao Mao aceptó lo que él le había dicho, agarró sus cosas y salió del cuarto, murmurando algo para sí misma que Jinshi no alcanzó a escuchar por estar sumido en sus pensamientos. Él solo pensaba en cómo dejaría de ser el príncipe imperial y dejarles en claro a Gyokujou y a Li Hua que no era su enemigo ni el de sus hijos. La marca de esclavo en su abdomen no era suficiente, tenía que hacer algo más contundente, una declaración oficial. Tenía que renunciar a su posición como príncipe y dejar de ser parte de la familia imperial para poder estar con Mao Mao sin causarle problemas.
Estaba tan preocupado y estresado preguntándose qué debería hacer que cuando Mao Mao murmuró algo, él no le escuchó. Si lo hubiera hecho, sabría que Mao Mao dijo que podían hacer el amor sin llegar hasta el final. Si tan solo Jinshi, en lugar de abrumarse, hubiera prestado atención a esas palabras, todos estaríamos festejando en este momento, pero no, todavía no exploran sus cuerpos. Y Mao Mao ya estaba más que lista, deseosa y dispuesta para hacerlo con él, a pesar de sus nervios. Cuando Mao Mao salió del cuarto de Jinshi, Suiren estaba visiblemente desilusionada, como nosotros en este momento. Mao Mao, por su parte, también estaba desanimada por el rechazo de Jinshi, pero a la vez se sentía aliviada, ya que, aunque tenía vastos conocimientos en el tema de las artes del dormitorio, seguía siendo una joven inexperta en la práctica, y no podía evitar tener cierto temor junto a varios pensamientos que cruzaban su mente sobre cómo sería esa experiencia. Por esto, ella había decidido enfrentar a Jinshi por su cuenta, pensando que si lo iban a hacer, era mejor estar preparada. Se calentó la cena y se fue a su habitación, comiendo en la comodidad de su colchón pues hacía frío. Pudo haber calentado su noche con el cuerpo de Jinshi, pero él le tuvo miedo al éxito, así que ella ahora cenaba toda esa deliciosa comida vigorizante sola en su cuarto, sonriendo irónicamente. Después se bebió todo el licor que le habían dado, reflexionando qué debería hacer, pues ya se daba una idea de los motivos de Jinshi para rechazarla. Antes, él había sido más impulsivo con sus emociones, pero ahora le daba más importancia a lo que ella sentía. Aún así, Mao Mao estaba desconcertada con su rechazo y no podía evitar preguntarse cómo debería comportarse la próxima vez que lo viera. Decidiendo no estresarse y dejarle a su yo del futuro resolver en su momento, decidió que ya era tiempo de irse a dormir. ¿Cómo ven, bellezas? Por un lado, me encanta que Jinshi ahora sea bastante considerado pidiendo el consentimiento de Mao Mao y buscando su comodidad, que haya decidido ser un caballero y no dejarse caer ante sus deseos carnales. Es obvio que la ama y que también la desea, pero con este acto dejó en claro que no es solo lujuria lo que siente, sino verdadero amor. Decidió anteponer el bienestar de Mao Mao antes que satisfacerse a sí mismo, pero por otro lado, Mao Mao ya había meditado en todo esto y se preparó bastante para que no hubiera errores, hasta dando la opción de cómo hacerlo sin terminar, pero Jinshi no la escuchó. ¡Ah! ¡Qué frustración! Ahora que Mao Mao ya acepta que lo quiere, acompañado de su deseo carnal de estar con él, y como decía el filósofo Arthur Schopenhauer, la naturaleza no se conforma con el amor recíproco, sino que exige la posesión de los cuerpos. Ahora que ya se aman, solo falta unirse físicamente para consumar su amor, pero de momento nos queda esperar, junto a Suiren y todos los que ya queremos que pase ese momento. Hay que prenderle velas a Santa Chue para que les dé otro empujón y Jinshi caiga encima de Mao Mao o ella se tropiece encima de él. Algo debe pasar, pero bueno, ya después les cuento la anécdota donde Chue le quiere prestar su camisón de lencería con el que conquistó a su esposo Barryu para que Mao Mao lo utilice y seduzca a Jinshi. Díganme qué opinan ustedes en los comentarios, los leo. ¿Se quedaron vestidos y alborotados como Mao Mao o frustrados como Jinshi? Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. El resto de momentos entre Jinshi y Mao Mao los encuentran en las listas de reproducción. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. Sayonara.